Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción estar aquí hoy con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que ha generado un torbellino de conversaciones, especulaciones y una curiosidad insaciable. Hoy vamos a poner el foco en una figura que ha sabido cautivar al mundo entero, Can Yaman. Y no vamos a quedarnos en la superficie, nos vamos a ir al descubierto. Prepárense porque vamos a desgranar con lupa la trayectoria, el impacto y todos esos matices que hacen de Can Yaman un fenómeno, trayéndoles la verdad que hemos logrado recopilar y analizar para un contenido que espero fervientemente los haga reflexionar y les deje con ganas de más. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta aventura, si aún no formas parte de nuestra creciente familia, te invito de todo corazón a que te suscribas. Es un gesto sencillo para ti, pero significa un universo para nosotros, alimentando nuestro motor para seguir creando este tipo de contenidos que tanto nos apasionan. Dale clic a ese botón de suscribir y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de cada nuevo vídeo. Han pasado ya unos cuantos años desde que Can Yaman hizo su espectacular entrada en nuestras vidas a través de la pantalla, y su huella ha sido, sin lugar a dudas, imborrable. De repente este actor turco se transformó en un fenómeno global, un torbellino que conquistó corazones y audiencias a lo largo y ancho de innumerables países. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de esa sonrisa deslumbrante y esa presencia escénica que tiene el poder de hipnotizar? Hoy no nos conformaremos con lo evidente. Vamos a bucear con mayor profundidad, explorando su fascinante trayectoria, desentrañando los rumores que lo rodean como una aura, analizando los entresijos de su vida personal y, por supuesto, tratando de comprender ese magnetismo inherente que lo ha catapultado hasta la cima del estrellato. Permítanme retroceder un poco para entender el punto de partida, ¿verdad? Can Yaman vio la luz por primera vez en la vibrante ciudad de Estambul, Turquía, en el año 1990. Desde sus años mozos, ya se vislumbraba un talento innato para las artes, aunque su camino inicial lo llevó por derroteros más académicos. Se graduó con honores en Derecho en la prestigiosa Universidad de Yeditepe, nada menos. E incluso ejerció la abogacía durante un tiempo. Sin embargo, como en las mejores sagas de éxito, la vida le reservaba un giro argumental completamente distinto. Un día decidió explorar esa chispa de pasión por la actuación que ardía en su interior y a partir de ese momento, el resto es historia que se ha escrito a gran velocidad. Sus primeros roles fueron significativos, pero fue con producciones como la aclamada Erkencikus donde su fama realmente explotó, alcanzando proporciones estratosféricas. En ella encarnaba a Candy Beat, un carismático fotógrafo y heredero de una importante agencia de publicidad. La química que emanaba con su coprotagonista, Demet Özdemir, era tan palpable que cruzó la pantalla y conquistó a millones. Esa serie, sin duda, fue el trampolín que lo lanzó al estrellato internacional, consolidándolo como el ídolo que conocemos y admiramos hoy en día. Pero, ¿qué es lo que hace que Can Yaman sea tan excepcionalmente especial? Más allá de su impactante físico, que es un hecho innegable y que ha sido ampliamente celebrado, existe algo más sutil pero igualmente poderoso, su carisma arrollador y una energía intrínseca que tiene la capacidad de atrapar a cualquiera. Sus fans, aquellos que lo siguen con devoción, lo describen con adjetivos como un hombre apasionado, un profesional dedicado hasta la médula y poseedor de una intensidad que se percibe en cada uno de sus movimientos. Y esa intensidad, esa entrega, se traduce de manera sublime en su trabajo. Cuando uno tiene el placer de verlo actuar, se percibe claramente que está completamente inmerso, fundido con el personaje. No se trata simplemente de memorizar diálogos, es sentir cada emoción, cada matiz gestual, cada respiración del personaje. Y eso, queridos amigos, es un don que la naturaleza otorga a muy pocos elegidos. Ahora es momento de abordar esa otra faceta que indudablemente genera un torbellino de revuelo y un mar de especulaciones, su vida personal. Can Yaman se ha erigido, sin lugar a dudas, como uno de los solteros más codiciados y objeto de deseo del panorama del entretenimiento mundial. Y como era de esperar, su vida amorosa se ha convertido en el epicentro de innumerables titulares, análisis y conjeturas. Ha sido vinculado sentimentalmente con un abanico de mujeres, algunas de ellas figuras públicas de renombre, otras menos conocidas. Cada uno de sus supuestos romances, o aquellas relaciones que parecen serlo, es analizado con un microscopio mediático. ¿Quién es la afortunada que logra robar su corazón? ¿Son estas relaciones de gran calado y seriedad, o meros interludios pasajeros? La verdad, como suele ser.
Suceder con las grandes celebridades es que Khan mantiene una política de estricta reserva con respecto a su vida privada, lo cual, lejos de disipar la curiosidad, solo consigue alimentarla y acrecentarla. Hemos sido testigos de reportajes exhaustivos, de filtraciones que parecen venir de todas partes, y de una avalancha de rumores que circulan sin cesar. Se ha hablado de relaciones sentimentales con actrices de renombre, con modelos de pasarela, con influyentes personalidades de las redes sociales, la lista parece interminable. Y cada vez que se le ve en compañía de alguien, las redes sociales estallan en un frenesí de comentarios y teorías. ¿Se debe esto a una preocupación genuina por su felicidad personal? ¿O es acaso una manifestación de la fascinación intrínseca que su figura pública genera? Lo más probable es que se trate de una compleja mezcla de ambas razones. Además, su estilo de vida socialmente activo a menudo lo lleva a recorrer diferentes rincones del planeta, lo que añade una capa adicional de misterio e intriga a la ya de por sí apasionante narrativa de sus posibles relaciones. Pero como bien sabemos, la vida de una estrella no se reduce exclusivamente a romances y a la vorágine de la fama, ¿verdad? Khan Yaman ha demostrado en múltiples ocasiones poseer un lado profundamente solidario y comprometido. Ha prestado su imagen y su voz a diversas iniciativas benéficas, utilizando su influyente plataforma para generar conciencia sobre causas de vital importancia. Esto nos revela que, más allá del actor exitoso que vemos en pantalla, existe una persona con valores sólidos y un deseo palpable de contribuir de manera positiva al mundo que lo rodea. Y eso, en mi humilde opinión, es un aspecto que debemos destacar y aplaudir siempre. No estamos hablando simplemente de un rostro bonito y un talento actoral, estamos ante una persona con una profundidad que va más allá de la superficie. Otro aspecto que sin duda ha marcado una diferencia notable en su carrera es su incursión en la televisión internacional, trascendiendo las froncones de las producciones puramente turcas. Lo hemos visto participar activamente en series italianas, por ejemplo, demostrando así su notable versatilidad y una ambición clara por expandir horizontes y diversificar su proyección profesional. Esto habla a las claras de un profesional que no se conforma, que está en una búsqueda constante de nuevos desafíos y que posee la valentía y la determinación necesarias para salir de su zona de confort. Y eso, estimados espectadores, es una cualidad verdaderamente admirable y digna de elogio en cualquier ámbito de la vida. No podemos obviar tampoco su físico, un elemento que sin duda ha jugado un papel importante en su proyección. Khan Yaman es reconocido por ser un devoto apasionado del deporte y un férreo defensor del cuidado de su cuerpo. Su disciplina férrea en el gimnasio y su apuesta por un estilo de vida saludable se han convertido en un verdadero ejemplo e inspiración para muchos de sus seguidores. Y aquí no se trata solo de una cuestión de vanidad superficial, sino de una dedicación profunda a la energía, a la disciplina, a un compromiso consigo mismo que se refleja de manera palpable en la vitalidad que irradia en pantalla. Esa dedicación inquebrantable es, sin duda, una pieza fundamental de su éxito, ya que para mantener ese nivel de exigencia se requiere no solo una fortaleza física impresionante, sino también una fortaleza mental a prueba de todo. Los rumores, por supuesto, son una constante ineludible en la vida de cualquier figura pública de su magnitud y alcance. Desde supuestas desavenencias y peleas con compañeros de reparto hasta cambios drásticos y repentinos en su vida personal, todo se magnifica y adquiere proporciones épicas en el Olimpo mediático. Y es nuestra responsabilidad, como observadores atentos y, en muchos casos, como admiradores, ejercer un juicio crítico y discernir qué es lo verdaderamente cierto, qué es una exageración desmedida y qué es pura y simple invención. A nivel personal, creo firmemente que es crucial recordar que, detrás de cada figura pública de éxito, hay seres humanos reales con vidas complejas y matizadas, y que no deberíamos permitirnos juzgar basándonos únicamente en lo que leemos en los titulares fugaces. Hay un aspecto de su personalidad que a menudo se destaca y que merece ser mencionado: su indiscutible confianza. Khan Yaman proyecta una seguridad en sí mismo que para algunos puede ser interpretada como una señal de arrogancia, mientras que para otros representa una cualidad sumamente atractiva y empoderadora. Él parece tener una claridad meridiana sobre lo que desea en la vida y no muestra el menor atisbo de temor a perseguir sus objetivos con determinación. Y esa determinación, esa fuerza interior que emana, resuena profundamente con muchas personas que buscan inspiración y modelos a seguir en sus ídolos. Sin embargo, es importante reconocer que no todo ha sido un camino de rosas y aplausos incesantes. Como cualquier actor en ascenso meteórico, también ha tenido que enfrentar críticas constructivas y, seguramente, momentos de duda y presiones considerables.
Las exigencias del vertiginoso mundo del entretenimiento son inmensas, y mantener el ritmo, la relevancia y la frescura requiere un esfuerzo constante y una dedicación absoluta. Y creo que es vital recordar que detrás de cada figura pública que alcanza el éxito, existe un ser humano con sus propias luchas internas, sus propios desafíos y sus propias vulnerabilidades. ¿Y qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? Las posibilidades, francamente, parecen ser infinitas. Parece poseer una mentalidad sumamente ambiciosa y un deseo genuino y profundo de crecer y evolucionar a nivel profesional. Podríamos verlo explorar nuevos géneros cinematográficos, participar en producciones internacionales de mayor envergadura y complejidad, o incluso aventurarse en proyectos creativos totalmente distintos. Su energía inagotable y su pasión desbordante sugieren con contundencia que continuará sorprendiéndonos, cautivándonos y, sin duda alguna, marcando la diferencia. Para recapitular brevemente los puntos clave de nuestro análisis de hoy, hemos abordado sus humildes inicios, su meteórico ascenso a la estratosfera de la fama, el magnetismo indudable que lo caracteriza, la constante especulación que rodea su vida personal, su faceta más solidaria y su ambición profesional sin límites. Can Yaman es, sin lugar a dudas, mucho más que un actor con un rostro y un físico envidiables. Es un profesional dedicado con una ética de trabajo intachable, un hombre con una personalidad arrolladora que deja huella, y una figura que ha logrado, de manera indiscutible, dejar una marca imborrable en la historia reciente de la industria del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el fascinante universo de Can Yaman, desvelando, tal como prometimos al principio, una porción más de la verdad que se esconde detrás del ídolo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que lo hayan encontrado tan interesante y revelador como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Ahora, lo que más me ilusiona es escuchar vuestra opinión. ¿Qué es lo que más les llama la atención de Can Yaman? ¿Han seguido su carrera desde sus inicios? ¿Tienen alguna teoría personal sobre sus relaciones sentimentales o sobre los rumbos que tomará su futuro profesional? Les invito encarecidamente a que dejen sus comentarios abajo. Adoro leer cada uno de sus mensajes y entablar conversaciones enriquecedoras con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado informativo y entretenido, por favor, no olviden mostrar su aprecio dándole a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fervientes seguidores de Can Yaman o que simplemente disfruten de este tipo de contenidos que exploran el mundo del espectáculo y las figuras que lo componen. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nosotros, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta este punto final. Nos vemos en el próximo vídeo, estén atentos. Chao.